Vamos a pasar a la exposición de Salvador Farreras. El título de su ponencia es Riesgo, vulnerabilidad y prevención del impacto por tsunamis en la ciudad y el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Salvador Farreras es investigador de CICESE y obtuvo su maestría en la Universidad de Oregón en oceanografía física con especialidad en ingeniería oceánica y es uno de los colaboradores estrella de este proyecto. Adelante, Salvador. Muchas gracias, Ana María. Bueno, estos son los titulares de los periódicos locales que informaron de cuando presenté la conferencia en que entregué los resultados de esta investigación a las autoridades locales. Esto fue en el mes de marzo de este año. El periódico no explica en el titular quién es Farreras Sanz porque, bueno, era un personaje de sobra conocido en la ciudad, ¿no? Entonces, no fue necesario. Y quiero también dedicar la presentación de esta mañana a los habitantes de la ciudad de Lázaro Cárdenas que no tuvieron oportunidad de estar presentes en esa conferencia porque en estos momentos nos están viendo a través de la Internet 2. Así que saludos especiales para ellos. La siguiente, por favor. Bueno, este es el título de la ponencia. Realmente vamos a ver cómo los tsunamis, que son fenómenos naturales, pueden generar desastres sociales si efectivamente la comunidad se pone vulnerable entre ellos. La siguiente, por favor. No, vámonos ubicando, aquí estamos descubriendo de todos estos estudios de cómo van avanzando de la importancia del río Balsas, de modo que esto va a terminar a lo mejor en un colectivo de investigadores sobre el río, ¿no? Bueno, ¿por qué lo pongo aquí? Bueno, está la situación de dónde está ubicado Lázaro Cárdenas. Como ustedes ven, está precisamente en la boca, en el delta de salida de esta cuenca que es enorme, que abarca varios estados y que tiene el aporte, digamos, de aguas fluviales más grande en toda la República. ¿Y por qué predispone a Lázaro Cárdenas este río? Porque tenemos que pensar que mucho antes de que se construyan las presas, como esta del Infiernillo o la de la Villita, miles de años antes que tuviéramos civilización humana siquiera, este río está aportando gran caudal de agua y de sedimentos. ¿Qué ha sucedido? Es que aquí se ha ido formando esta pequeña punta que ven en este mapa, esta pequeña punta de acumulación de sedimento, que vamos a ver muy pronto en la siguiente, por favor. Vamos a ver que eso que se veía muy pequeñito a esa escala, a otra escala mejor, ya estamos viendo claramente de que todo esto en el fondo es una gran acumulación de sedimento, en que esta es una especie de plataforma que hay aquí, una terraza costera, más que nada formada de arena, ¿no? Bueno, por esto es la forma, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En esta zona es donde se ha instalado la ciudad, el complejo siderúrgico y todas las instalaciones industriales, y se han instalado precisamente en este corredor aquí, en el corredor que está asomado hacia el mar, y todos son terrazas bajas de 2 metros a 4 metros a lo más sobre nivel medio de mar. Entonces, por esto digo, esto es un elemento natural que está predisponiendo ya esta zona al ataque de fenómenos naturales. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos que ver cómo fue esta historia. Esto fue muy rápido. Mirando en rojo he puesto la población. En 1970 apenas había 9.200 habitantes. Comenzaron los desarrollos grandes, las hidroeléctricas un poco antes, pero luego vino siderúrgicas, inauguraciones de instalaciones portuarias. El complejo siderúrgico se inauguró en la penita de los pocos años. Luego viene todo un desarrollo grande del megacomplejo portuario industrial con todo lo que ustedes ya han visto de las industrias que se pusieron, ¿no? Bueno, en 1985 ocurre un primer tsunami de los que conocemos, en que ya tenemos algunos efectos y nos podemos dar cuenta entonces de la vulnerabilidad. Y de ahí en adelante continúan desarrollándose termoeléctricas, luego se privatiza todo esto, ¿no? Bueno, el asunto está en que ya en el año 2000 la población anda en el orden de 250.000 habitantes solamente en 30 años de desarrollo. Entonces, esto es una explosión demográfica enorme y una explosión industrial y urbana enorme. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes, para que lo vean comparativamente, las dos fotografías aéreas que nos muestran cómo era esto en 1975 y cómo es 1996. Esta era una ciudad pequeñita al inicio de actividades, ahora es una mancha urbana enorme. Luego aquí estaban apenas comenzando de lo que es la siderúrgica. Esta isla de en medio que está frente al mar no tenía nada. Ahora, bueno,
había algunos cultivos agrícolas. Aquí ahora está la planta de fertilizantes, están los terminales de contenedores de usos múltiples del puerto. Ahora, aquí están los depósitos de Pemex, de acumulación de combustible, la planta de NKS. Ahora, estas fotografías 96, si no muestra que aquí están ahora los patios del carbón, de almacenamiento y de cenizas, y hay una banda transportadora que va ahora a esto que no existía antes, que está en el estado de Guerrero, que es la termoeléctrica de Petacalco, que construyeron entonces canales para entrar agua dulce y desaguar agua al mar. Luego también vean ustedes cómo canalizaron todos estos meandros del río artificialmente, los campos agrícolas desaparecieron, los expropiaron, todos los canalitos, en fin. Bueno, pero lo importante aquí que le estaba señalando es que todo esto es un bajo de arena, ¿no? La siguiente, por favor. Y existían numerosos esteros pequeños, lagunitas, humedales, pantanos, en fin, que los he marcado aquí antes del desarrollo. Algunos de ellos, como el gasolino, fueron rellenados, ¿no? Otros ni siquiera alcanzaron a rellenar. Aquí en la siderúrgica todavía hay una especie de parque nacional que tienen ellos que no lo rellenaron. Pero bueno, en todas estas instalaciones están entonces sobre un terreno muy inestable, un terreno de sedimento arenoso en el cual además había cuerpos de agua. La siguiente, por favor. Esto es entonces cómo lo pueden ver ustedes el desarrollo actual, para que se den una idea del tamaño de esto y lo comparen, por ejemplo, con el puerto de Ensenada. Esta es una escala aquí hay 1000 metros. Estamos hablando de una industria del acero que ocupa 5 por 5 kilómetros de tamaño, ¿no? Y aquí, por ejemplo, Fertinal son unos 2 kilómetros por 3, en fin, o sea, esto compárenlo con Ensenada, ¿no? O sea, esto es una cosa de una proporción enorme, ¿no? Bien, aquí están puestos entonces las instalaciones que señalé, el acero, Pemex, PMT de tubos, la zona naval que está recientemente inaugurada, la nueva zona, y luego el ducto a la planta termoeléctrica. La siguiente, por favor. Bueno, hemos puesto esto ahora dibujado sobre el mapa topográfico. El mapa topográfico nos indica las curvas de nivel que tenemos en la siderúrgica, las instalaciones entre 2 metros a 4 metros y más cerca de la ciudad 6 metros. Fertinal y todo este complejo de aquí está a lo más a 2 metros o 2 metros y medio sobre el nivel medio del mar. Toda la estructura portuaria de la planta de fertilizantes no tiene más de 2 metros y medio. Pemex también anda entre 2 y 3 metros. Aquí la zona naval está a orillas del río, pero ya luego voy a indicar de que para el asunto de los tsunamis, las olas de los tsunamis no llegan tan arriba, así que lo que es la ciudad y lo que es la zona naval no están a riesgo de la llegada de tsunamis. Ahora, aquí en esta isla del medio hay una zona alta de 4 metros, que esto puede servir de zona de refugio, como vamos a indicar posteriormente. Ahora, desafortunadamente, todo el desarrollo, como digo, se hizo aquí en la banda costera. No se ocupó estos sitios para el desarrollo que están más protegidos del océano, ¿no? Se fueron a la orilla del mar, que es donde hay más riesgo. Y a la siguiente, por favor. Bueno, nuestro estudio va enfocado obviamente de riesgo a quienes, no quienes están vulnerables aquí. Lo primero y más importante es la vida de los seres humanos. Hicimos una estimación del orden de 250.000, pero económicamente activos son la cuarta parte. Bueno, de acuerdo con lo que pudimos obtener de informaciones de las empresas que están ubicadas aquí, este es el volumen de personas que estarían realmente en la zona que puede estar a riesgo. Pero hay que considerar de que, bueno, todas las personas no están exactamente en la zona, pero tampoco todos no trabajan juntos. La siderúrgica, por ejemplo, trabaja 24 horas en turnos, o sea, que cuando llegue un tsunami no van a estar todos ahí. Entonces es posible que cuando llegue haya entre 8.000 a 12.000 personas. Ese es realmente lo que estamos pensando en personas expuestas. Ahora, son bastantes, ¿no? Recuerden ustedes que hace unos días, con las explosiones que hubo en las torres en Nueva York, ¿no? Hay 6.000 desaparecidos. Entonces, estamos hablando de una cantidad del orden de miles, así, de 10.000. Bueno, pues la siguiente, por favor. Ahora, nuestro estudio va a simular qué tipos de tsunamis son esperables en esta zona. De las estadísticas históricas que tenemos, hemos separado los tsunamis que han ocurrido ya en grupos. Nos damos cuenta de que lo clasificamos como 0, A, B, C, ¿no? Que hay 2 grupos de tsunamis que ocurren con cierta incidencia. Bueno, los más frecuentes son cada 5 años de menos de 1 metro, pero esto no representa ningún riesgo importante. Pero los que entre 1 a 3 metros de altura de ola ocurren más o menos cada cuarto de siglo y experimentan el riesgo llamado pequeño. Luego, entre 3 y 5 metros ya son menos frecuentes cada 50 años en las costas de México y es un riesgo medio.
Estos otros no me voy a referir ahora, pero esto es un fenómeno aparte. Parece que hay deslizamientos submarinos. Han ocurrido solamente 2 veces en la historia de México, una en Cuyutlán, en Colima, y otra en Zihuatanejo, en Guerrero, 2 eventos del orden de 10 metros. Pero bueno, lo que nosotros dijimos, vamos a simular aquellas cosas que realmente son riesgos esperables porque ya han ocurrido en la historia de México, y son el grupo A y el grupo B. Al grupo A pertenece el de septiembre de 1985, que precisamente atacó Lázaro Cárdenas, y al grupo B pertenece el que hace poco, en octubre de 1995, atacó la costa de Jalisco. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de simular. La siguiente, por favor. Aquí tienen ya lo que ocurrió con el tsunami tipo A, digamos, fue A medio, ¿no? Porque este tuvo 2,5 metros. En Lázaro Cárdenas, en un estudio que publicamos hace años, el tsunami inundó toda esta franja costera de aquí, se llevó las vías férreas principalmente, entró un poquito el agua a la planta de fertilizantes, a una zona de la siderúrgica, de la orilla de la siderúrgica, y también aquí debe haber entrado, pero no hicimos la prospección, ¿no?, de campo. De todas maneras, ustedes ven algunos de los resultados: vías férreas destruidas, hubo transporte de arena, acumulación de arena en la playa, en otras zonas hubo erosión de arena. También se reportó una ola de, aquí indicado, ola de tipo Bore. Hubo una ola que penetró con poca altura, menos de medio metro, ¿sí?, por el río Balsas, y fue detectada en los puentes, ¿no? Bueno, entonces, este es el primer tsunami de que tenemos documentación en estos tiempos modernos, digamos. Antes no había nadie en la zona como para reportarlos, ¿no? La siguiente, por favor. Estos son algunos efectos del año 85. Aquí tenemos claramente la destrucción de las vías férreas de las cuales estaba hablando, y luego este otro fenómeno que hay aquí abajo, que no es el tsunami, es el sismo. Dado que esto está todo asentado en terrenos arenosos, con rellenos ahí de zonas donde había agua, cuando vibra, las vibraciones del sismo lo que hacen es que licúan la arena empieza a comportarse como las partículas de arena, como si fueran un fluido, y entonces todas aquellas cosas que son más densas, como por ejemplo estas placas de cemento del suelo de las losas del puerto, se hunden, ¿no? Se hunden. Entonces esto fue el resultado en el sismo. Sin necesidad del tsunami, el sismo hundió 60 centímetros la losa del puerto. Esto está en la isla de en medio, donde está Fertinal y las terminales. También tenemos evidencias que testigos nos dijeron de que en las siderúrgicas, por ejemplo, brotó el agua del suelo como si fueran geysers, y no brotó agua, sino que brotó arena, ¿no? Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, en los tipos de investigaciones que hacemos sobre tsunamis son bastante variadas, pero nosotros para este proyecto en particular nos hemos centrado en lo que está aquí en el 3, en lo que llamamos actividades de prevención y educación, o sea, evaluación del riesgo y de la vulnerabilidad para modelar, hacer mapas y de ahí ayudar a la planificación urbana de población, de obras y servicios. Y también este componente importa mucho, la educación pública, lo que llamamos la cultura de la autoprotección, las respuestas, las recomendaciones para el caso de evacuaciones. Entonces, nuestra investigación se centra en esto. La siguiente, por favor. Bueno, aquí están, lo que pasa es que estamos ahora entonces en computador simulando estos dos tipos de tsunamis, pero no los voy a entretener aquí con las ecuaciones. Se meten los modelos numéricos en el computador. La siguiente, por favor. Y se simula el tsunami desde lo que es su generación por un sismo. Aquí está un diagrama en que dice, se mueve el plano de falla, ¿no?, en el hipocentro, esto genera un movimiento en el fondo oceánico, y esto genera entonces las olas del tsunami. Aquí están las ecuaciones. Se requiere entonces para iniciar esto de parámetros que lo dan los sismos, ¿no? Los sismólogos nos proporcionan todas estas informaciones de profundidad, de plano, ángulo. Con esto modelamos el tipo de sismo y el tsunami que se produce. La siguiente, por favor. Entonces, aquí tenemos los dos casos que simulamos. Simulamos un caso, el primero, que fuera algo mayor que el que ya conocíamos del 85. Tomamos parámetros como para obtener un tsunami 40% mayor que el que hubo el 85, pero que está todavía dentro de lo que es un caso A. Y luego simulamos el de Jalisco-Colima, que es del orden del doble en parámetros al del 85, y estos dos casos son entonces de los cuales el computador entregó los resultados de inundación costera, que ahora vienen. El siguiente, por favor. Ahí tenemos los dos casos. Las escalas de color son diferentes. La de arriba tiene un máximo de 3,5 en el rojo, y esta tiene 5 metros, ¿no? Entonces, esto nos muestra cómo el nivel de agua sobre nivel medio de mar, hasta dónde entra el agua, en primer lugar, hasta dónde está limitada la mancha, y en segundo lugar, qué altura sobre nivel medio de mar se puede esperar. Entonces ustedes ven que en la costa mera aquí hay 3,5 metros, pero ya más arriba hay
un metro de agua, ¿no? Y así aquí ya hay unos pocos centímetros, ¿no? Y aquí entonces este otro tsunami, que es el tipo B, pues ya da 5 metros en la costa, ¿no? Y así sucesivamente 4, 3, 2, 1. Entonces la extensión es un poquito más que en el caso anterior. Y de todas maneras ya van ustedes viendo cosas interesantes como que la ciudad misma, la mancha urbana, pues no está en la zona de inundación, la base naval tampoco, pero sí están prácticamente todas las demás instalaciones. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Nos fuimos nosotros a los datos de la base de datos de fotografías aéreas que tiene el INEGI, y entonces vaciamos los resultados de la modelación para ver qué estaba ocurriendo, dónde estaban las estructuras. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí tenemos la foto general que ya la vieron, en la cual hemos delimitado. Este fue el tsunami de 1985 que inundó esta zona. La línea azul denota el tipo A que les acabo de mostrar, que entonces ya se ve que inunda una parte más, una franja, una cuarta parte más o menos de lo que es la zona de la siderúrgica, afecta una parte de los tanques de depósito de Pemex, algo de NKS. Vemos que se prolonga algo por el río. En el caso del tsunami un poco más extremo, del caso rojo, ya inunda, por decir así, la tercera parte de la siderúrgica. Ahora, esta zona queda totalmente inundada, ya sea por el tsunami en azul o en rojo. Aquí no hay líneas porque toda la inundación llega. Entonces, esto es lo más grave, lo más serio. Esta isleta, como dijimos, tiene escasamente 2,5 metros sobre el nivel medio de mar, y este es un caso que puede ser totalmente destruido en un tsunami grande. Las pérdidas de vidas, en fin, ¿no? Además, tiene una cosa muy crítica, está unida a tierra firme solamente por un puente que estoy señalando desde aquí. Esto no es vía de escape. Aquí cuando sucede un tsunami, dado la rapidez con que ocurre después del sismo, van a tener que tener zonas de refugio aquí mismo, porque no van a poder huir, no va a haber tiempo. Lo que es aquí en Petacalco vemos que las líneas no alcanzan la termoeléctrica porque está sobre 10 metros de nivel medio de mar, pero una parte de la población sí. A diferencia de Lázaro Cárdenas, en que el área urbana está protegida, está lejos, aquí es al revés, aquí es el área urbana la que está expuesta. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a mostrar la secuencia en detalle de la ampliación de las fotos aéreas de las siderúrgicas, la isla en medio, etcétera. La siguiente, por favor. Aquí tenemos en detalle las instalaciones de la siderúrgica, y entonces ahí, bueno, nosotros no nos metimos ya más adentro porque entregamos estos resultados. Ahí verán los ejecutivos de la empresa qué son sus instalaciones y qué riesgo tienen y cómo le hacen. Nosotros le estamos entregando el límite de inundación para los dos casos y qué alturas medias habría, que serían en el caso azul 70 centímetros hasta esta zona, aquí podría llegar en promedio hasta 80 centímetros de agua. Ahora, aquí hemos corregido y estamos sí diciendo que esta es la altura del espesor de la capa de agua, no la del nivel medio del mar. O sea, aquí estamos sobre el nivel del piso, porque si teníamos la altura sobre el nivel medio del mar, la corregimos entonces para tener la altura del espesor de capa. Esta es la que estamos indicando aquí, que es la que es útil, ¿no? Además, quiero indicarles que estas alturas pueden variar, ya sea que disminuyan o aumenten según a dónde esté la marea. La marea tiene allá un rango en Lázaro Cárdenas entre la máxima y la mínima del orden de 60 centímetros. Entonces, en un caso muy desfavorable puede todavía haber 30 centímetros más de agua, y en uno más benéfico, digamos, no benéfico, 30 menos, ¿no? Ya, la siguiente, por favor. Esta es la cirugía. Este es el caso he hecho 2 mapas para el caso de Fertinal porque no podía aquí trazar líneas, no hay líneas de inundación. Sencillamente, si llega un tsunami de estos, como el azul, inunda toda esta isleta con 70 centímetros aquí, a 10 centímetros aquí, y si llega uno rojo del orden de 2 metros a 1 metro. Entonces, este es un riesgo también que a lo mejor alcanzo a hablar algo de la toxicidad. Ya han hablado ustedes de los contaminantes. Está muy bueno los estudios que están haciendo para detectar efectivamente cuáles son los contaminantes que están presentes sin necesidad de que haya un desastre como estos. Al ocurrir un desastre, se rompen los depósitos estos de elementos químicos, de combustibles y todo, y se derrama todo el contaminante, ¿no? Ya, la siguiente, por favor. Aquí tenemos el caso en detalle de Pemex y de NKS. También vemos que aquí no es tan grave el caso. En este tipo de tsunami habrá solamente de 20 centímetros, ¿no? Se mojarán los pies y nada más, ¿no? Y los automóviles se les perderán, ¿no? Y aquí ya tenemos en un caso rojo, ya hay 70 centímetros, pero nótese de que, en todo caso, estas instalaciones que hay, ya pasando el canal, aquí están los silos de granos, ¿no? Aquí no afecta para nada el agua, igual tampoco dije la base naval. A nuestros invitados de la Secretaría de Marina no se preocupen, no voy a mostrar la fotografía de las instalaciones de la base naval. Porque estamos transmitiendo en internet a todo el mundo, estas cosas son estratégicas también, ¿no? Así que, la siguiente, por favor.
Realmente no la muestro porque no está fuera de la zona de riesgo, ¿no? No. Ok, bien, en cuanto a la termoeléctrica, ya les dije, el riesgo está en la población, que son las personas que trabajan en la termoeléctrica y en las playas. La termoeléctrica no está expuesta. La siguiente, por favor. Ya, bueno, esto es un resumen del tipo de daños que pueden esperar. Los clasificamos en primarios. Primarios es lo que el agua produce directamente, inunda, presión, flotación, las corrientes, las fuerzas de arrastre, rompimientos, pero están todos los daños secundarios. El impacto de todo objeto que flota y es acarreado por el agua impacta, ¿no? Destroza instalaciones. Luego, incendios y explosiones en depósitos de combustible por impacto en los tanques, escurrimiento de materiales tóxicos. Escurrimiento de material de soporte, de sedimentos. Hay edificaciones que se caen porque se escurre todo el material que los soporta. La contaminación tóxica. Luego, desde luego, el impacto social, las víctimas, los heridos. Luego, todas las alteraciones que se sufren por pérdidas de vivienda, se desplaza la población, se reubica, se interrumpen servicios de utilidad, vías, etcétera. Este es el tipo de impacto que podemos esperar de estos fenómenos. La siguiente, por favor. Las estrategias nuestras ya las hemos dicho, pero quiero recalcar algo que muchos de ustedes repitieron ya, y también lo dijo nuestro comentarista Rubén Lara ayer. No logramos nada con que haya leyes y regulaciones si no se vigila que se observen y obedezcan. Hay ciertas normativas que hemos estado elaborando en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, en Secretaría de Gobernación en México, pero el grave problema es que las regulaciones nadie cuida que se obedezcan, ¿no? A veces hasta por corrupción misma se acepta que se construyan cosas a la orilla de la playa. Entonces, este es el problema gordo, ¿no? No es el problema de que los científicos estudiamos los fenómenos, es el problema que hay aquí. Y con esto hay que elaborar planes de contingencia y recomendar por lo menos rutas de evacuación y refugios de emergencia. Y además, la educación pública. La siguiente, por favor. Me estoy pasando un poquito. Aquí entonces hicimos un diagrama con algunas sugerencias del análisis donde se deben poner zonas de refugio en altura, especialmente aquí que no tienen ruta de escape. Debe haber alguna edificación con 2 metros, 3 metros, ¿no? Aquí también. Y luego deben construirse vías de escape para que vayan a la zona central de la isla del Cayacal, donde hay más altura, ¿no? Aquí hay otras rutas para estudiar. Entonces, esto lo hemos entregado a las autoridades como recomendación. La siguiente, por favor. Otras recomendaciones son que pueden proteger las vías férreas y los caminos que están cerca del mar con bermas de material a más altura que las olas esperables, que se pueden sujetar muy bien con vegetación que tengan raíces amplias. Hay mucha vegetación costera con estas características. La siguiente, por favor. Ya, ahora respecto de educación. En la permanencia que tuvimos de varios meses allá, de las visitas que hicimos, preparamos bastante material e impartimos varias conferencias para las cuales llevamos videoconferencias acerca de sismos, de tsunamis, de prevención, algunos preparados en el extranjero. Hay un video de tsunamis en el Perú muy bueno, otro también nos extendimos a huracanes, hay un video japonés también muy bueno, están en español, y luego también tratamos de hablar de estos otros temas, aunque lo principal fue esto, y presentamos varias conferencias en institutos educacionales y también en el Teatro de la Ciudad en Lázaro Cárdenas. La siguiente creo que ya va a ser la última. Además tenemos este librito que acaba de ser impreso por el Colegio de Michoacán. La editorial ha impreso este librito. En noviembre vamos a ir a distribuir copias de este librito. Se hicieron 2000 copias en las escuelas primarias en Lázaro Cárdenas para extender esto a la cultura de autoprotección, empezando desde los niños, porque los adultos ya de mucha edad se nos olvidan las cosas, pero los niños se les quedan en la cabeza muy bien. Adelante, la siguiente, por favor. Y esto es lo que vamos a seguir ahora ya para el 2001 y 2002 y etcétera. Vamos a extendernos al mismo tipo de estudio a Colima y a Jalisco. Vamos a tratar de ver esto de los deslizamientos, de los tsunamis que producen 10 metros de altura, y por la posibilidad que ocurran en el delta, y luego el librito infantil. Y eso es todo, muchas gracias. Gracias, Salvador. Vamos a pasar a las preguntas que tengamos para Salvador. Arturo Arano, primero, ¿alguna otra persona? Allá José Luis y Aramis. O sea, Arturo Arano, José Luis y Aramis. Gracias. Sí, gracias. Maestro Ferreras, buenos días. A mí me tocó estar en el tsunami de terremoto del 95 y particularmente fue impresionante la poca capacidad de respuesta o tiempo de respuesta para
cuestiones de protección civil. Digamos, el movimiento, el epicentro fue escasamente a 12 kilómetros del GRIP donde estamos trabajando, y pues el tsunami se dejó sentir en cuestión de segundos. Entonces, sí quisiera que nos comentara un poco de qué tiempo, o estos tsunamis tipo A o B, los centros, los epicentros realmente en dónde se originarían, y cuál sería la posible tiempo de respuesta para tener una contingencia. Sí, precisamente de esto, no hablé dada la brevedad del tiempo, todos estos tsunamis que estoy hablando locales se originan aquí en la fosa mesoamericana, en esa costa. Entonces lo que ocurre y que ocurrió en el 85 y en el de 95 también, que estás documentando, en el 85 incluso hubo 30 segundos después del sismo. Entonces lo que pasa es que como hay escasamente una escala de tiempo de medio minuto, 1 o 2 minutos, no podemos contar con que Protección Civil alcance a actuar. Entonces lo que debe hacer es primero lo que estamos haciendo, educación de la población, que sepan muy bien que cuando sienten un sismo recio y están cerca de la costa, tienen que huir, no tienen que pensarlo más, huir a lugares altos o alejados de la costa. Ese es el aviso, como quien dice, la sirena de alarma es el sismo grande. Entonces, porque no hay forma de protección civil. Entonces la educación es importante y la escala de tiempo es esa. Y bueno, tienen que saber qué es lo que tienen que hacer, no les queda otra. Pero está el otro grupo de tsunamis que no he hablado, que es lo que llegan, digamos, de Japón, de Alaska, de Chile. Estos vienen viajando por el océano y tienen horas de tiempo. Entonces ahí ya Protección Civil puede actuar. Pero en estos locales, no, la gente tiene que estar bien educada de qué es lo que tienen que hacer. Es la única forma. Gracias. Siguiente. Salvador, felicidades por tu exposición. Creo que tengo una inquietud. Si tuviste acceso a consultar los estudios de impacto ambiental que tienen las empresas alrededor de la zona, porque lo que estás presentando es un análisis de riesgo, enfocado obviamente a aspectos de desastres naturales. Y esto me parece que es fundamental, puesto que en el momento que tienes un análisis de riesgo, con la experiencia que tienes ICES a través de tu equipo de trabajo, es muy importante que esto sea compatible con las propuestas que hacen en materia de impacto ambiental. Entonces la pregunta es concretamente si tuviste acceso. Si no fuera el caso, creo que es recomendable que puedas tener acceso a información. Creo que te la pueden dar incluso oficialmente a través de la misma Semarnat. Bueno, te agradezco mucho la información. Bueno, sobre legislación no vi nada. Lo que sí hicimos, que dentro del tiempo que tuvimos allá, fue contactar lo más posible a las personas que tenían a cargo. Por ejemplo, hay división de ecología en APILAC, también hay seguridad del personal en las siderúrgicas. Entonces, con algunas de estas empresas, y algunas gubernamentales, otras privadas, sí tuvimos la ocasión de contactarlos y saber qué estaban haciendo, qué pensaban. Otras fue muy difícil, hay algunas que se cierran mucho, incluso cuando se les habla de riesgo, de vulnerabilidad, de pérdida de vidas humanas, tratan de que esto no aparezca hacia el público, que no se sepa, ¿no? O sea, hay una actitud en algunos muy positiva y en otras, por el contrario, muy negativas. O sea, hasta que no vean una desgracia grande no se van a dar cuenta que deben prevenir. Entonces sí, hicimos todo lo posible y por eso estuvo enfocado que al final invitamos a cerca de 30 personas de autoridades de las empresas, del ayuntamiento, que es donde está Protección Civil y Desarrollo Urbano, del medio educacional, a la conferencia final que dimos. Te diría que la respuesta fue por ahí nomás, como que diría yo, menos de la mitad de las personas realmente mostraron verdadero interés en esto. Y es aquí donde, bueno, también lo decía Graciela Alcalá, nosotros llegamos hasta cierto punto, incluso aquí estamos pasándole más allá de lo que es el trabajo científico para interactuar con el ambiente social y presionarlos, ¿no? Presionarlos porque, bueno, también yo he trabajado, te decía, en el Senapred en Gobernación, entendemos que hay que presionar para que las autoridades a las que les corresponden tomen las medidas y si hay legislación ambiental, pues que la vayan aplicando, que vigilen, ¿no? Lo decía yo, si no vigilan la aplicación, pues esto no va a servir para nada. Gracias. Aramis cancela su pregunta, pasamos a Rubén Lara. Bueno, primero felicitar a Salvador porque la verdad es que uno aprende mucho y además se divierte, ¿no? Que es muy interesante. Y un comentario porque por el tema y es lo que tiene que ver que creo que también es un problema de confusión ante el gobierno de los famosos desastres naturales. El gobierno, las autoridades hablan de desastres naturales. Es que no es cierto que hay desastres naturales. Ahí está un claro ejemplo de que eso está creado por el hombre. Oye, cuando estamos poniendo en el lugar donde los desarrollos aquí, la presa llena de gente ahí enfrente. Entonces, desgraciadamente,
nuestros tomadores de decisión, y es una vez una discusión, Enrique Prove, ya no debería decir nombres, pero bueno, del INE, que los desastres naturales, que pues que no podemos hacer nada, porque es que mira, primero hay que entender un concepto pues que tú lo manejas muy bien, vulnerabilidad, y el otro, hay fenómenos naturales, pero no le llamemos desastres naturales porque luego las autoridades dicen, bueno, no podemos hacer nada, es un desastre natural. Luego, la analogía, si para esto, para ver qué tan lento y tan retrasados estamos en reaccionar, si para esto, que como tú lo mostraste muy bien, puede ser como el avionazo en las torres y de repente se acabó todo, imagínense ahora la respuesta para otros fenómenos que son como el calentamiento y el clima y la capa de ozono reducida y la luz ultravioleta y que se nos está acabando el agua. Híjole, pues ahí sí estamos mucho más, o sea, el esfuerzo pues tiene que ser enorme y de muchos sectores y de todos, porque si ante esto que está ahí, que está muy claro que se acaba todo eso haciendo en unos segundos o minutos, ante lo otro, hijo, pues necesitamos mucho, pero mucho más esfuerzo, y yo creo que mucho de la clave de mi perspectiva pues es educación, ¿no? Básicamente yo creo que es educación y sensibilización, porque luego si dice uno que educación a los tomadores de decisión pues no molesta, ¿no? Bueno, sensibilizarlos con la información apropiada, aunque uno o alguien se tenga que ir más allá, como en el caso que tú mencionas, de que ya no es un trabajo que corresponde a los científicos, pero pues alguien lo tiene que hacer, y desgraciadamente en nuestro país no existe esos alguienes que hagan ese trabajo de llevar la información a la toma de decisión. No existe, porque eso es castigado para nosotros los científicos, eso nadie nos lo premia. Ya por ahí dijeron algo de la SNI, sí, yo estoy muy contento por estar en SNI, pero también hago mis reflexiones a dónde nos está llevando el famoso SNI, ¿no? Porque pues, en fin, son temas de otra discusión, ¿no? Bueno, sí, un comentario. Yo ya no estoy en el SNI, estuve 9 años en el SNI, estuve haciendo un montón de papers y eso me mantuvo 9 años sin tener doctorado, ¿no? Bueno, desde que me salí del SNI me he puesto a hacer cosas mucho más interesantes para la sociedad, ¿no? Estas cosas nadie las premia, ¿no? Bueno, mira, pero te quiero un poco comentar. No somos nada más nosotros en México. Si este es un problema hasta a nivel de Naciones Unidas. Tú sabes que las Naciones Unidas declararon la década de 1990 al 2000 como la década internacional de la reducción de desastres naturales. Y ya cuando íbamos en la mitad de la década empezó el asunto, oye, pero si no son naturales, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo típico, viene un temblor, a veces ni siquiera es un sismo grande, ¿no? Y un montón de casas de madera y de material malo se caen, la gente se muere, o viene una inundación porque una presa, lo que sea, ¿no? Y las víctimas y la destrucción son porque en los países subdesarrollados especialmente no tenemos la tecnología, no tenemos la educación, nada. Entonces la gente se muere ante un fenómeno natural pequeño, una pequeña erupción volcánica o algo que no tenían por qué morirse ni tener daños, ¿no? Igual que aquí. Entonces, los fenómenos en la naturaleza existen siempre y tenemos que estar prevenidos, ¿no? Tenemos que entender, mira, y esto a veces en las discusiones ecológicas, que no nada más hay que proteger la naturaleza, tenemos que protegernos nosotros de ella porque es agresiva. Hay veces en que la naturaleza en estos fenómenos es muy agresiva y tenemos que protegernos, pero es cierto, son sociales los desastres. Okay. Por aquí sigan, ¿no? ¿No hay alguna otra pregunta para Salvador? Yo me voy a permitir hacer un comentario al respecto, gracias Salvador, y es con respecto a que cómo se liga, cuando escuchamos cosas como las que él acaba de exponer, cómo se liga con lo que nos expuso Graciela Alcalá en la mañana, es decir, cuando ella habla de ese uso competido del espacio, es decir, operativamente cómo surge la necesidad de analizar minuciosamente el espacio, metro por metro. Eso es toda una reeducación que tenemos que hacer con el asunto de las escalas, y es quizá donde el mayor esfuerzo viene por parte de una reeducación que están haciendo los oceanógrafos físicos, que siempre se dedicaron a cuestiones de gran escala espacial, de gran escala temporal, y al acercarnos a la costa, las escalas temporales, las escalas espaciales exigen otro tipo de aproximación. A mí me impresiona muchísimo si hay dos puntos, digamos, en que se une lo que dijo Graciela en la mañana, es con el caso de Salvador, es decir, ese análisis minucioso casi centímetro por centímetro, y es operativo.
Es un comentario de admiración que no pude reprimir. Te quito unos segundos para decirte sí, ya desde mucho tiempo tenemos normativas, pero no están plasmadas en las leyes acerca de los usuarios. Hemos distinguido 3 grupos. El usuario que tiene que estar en la costa obligadamente, que es, por ejemplo, los muelles de descarga, industrias pesqueras. Hay usuarios que no es muy conveniente, pero que le puede servir al turismo, por ejemplo, hoteles. Pero hay usuarios que no deben estar en la costa, pues debe ponerse en las leyes. ¿Cuáles son esos? Los que son con población densa, los que son escuelas con niños, lugares donde haya ancianos, hospitales con enfermos. Estos lugares no se pueden evacuar a tiempo, no hay ningún motivo para estar poniendo en la costa hospitales, escuelas, ni tampoco redes de distribución de energía, centrales. Estuvo muy bien que Petacalco estuviera a 10 metros sobre el nivel medio del mar. No se debe poner ningún tipo de servicio de redes. Entonces, hay normativas claras, bueno, no están escritas en leyes, pero quienes no deben estar en la costa porque no hay ni un motivo para que están exponiendo a la población. Y quienes sí deben o pueden. Gracias, Salvador, muchas gracias. Bien, vamos a pasar a lo que es la última exposición, es a cargo de Eduardo Millán, pero antes permítanme hacer una pequeña